Son sacrilegios. Hay un grande peligro de transformar la Eucaristía, el gran misterio de la fe, en una kermés banal, ¿no? Profanar el cuerpo y la sangre preciosa de Cristo. Los sacerdotes que distribuyen la Sagrada Comunión y no conocen a ninguno y dan el cuerpo de Jesucristo a todos sin discernir entre cristianos y no cristianos, ellos participan en esta profanación del santo sacrificio eucarístico. Óiganlo bien los sacerdotes. Aquellos que ejercitan la autoridad de la Iglesia, o sea, los obispos, se vuelven culpables por una forma de complicidad voluntaria, dejando que se cumpla el sacrilegio y la profanación del cuerpo de Cristo en estas gigantescas y ridículas, fíjense lo que dice el cardenal, autocelebraciones. O sea, te estás celebrando tú mismo, no a Jesucristo, en las cuales de verdad muy pocos perciben que están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Y cita la primera a los Corintios capítulo 11. Lean ese capítulo, primera Corintios capítulo 11. Por ahí habla también de que la mujer se tape la cabeza, y lo repite 3 veces, ¿eh? Y habla que la mujer no hable en la iglesia. Esto, uy, no señor, ¿es usted antifeminista? No señor, será San Pablo, yo no. Pero hay que verlo, cómo eso en la tradición siempre se ha cumplido, ¿verdad? Hay sacerdotes infieles a la memoria de Jesucristo. Insisten más en el aspecto festivo y en la dimensión fraterna de la misa, más que en el sacrificio de la sangre de Cristo que está crucificado. La importancia de las disposiciones interiores y la necesidad de reconciliarse con Dios, dejándose purificar por el sacramento de la confesión, ya no están de moda el día de hoy. Ningún sacerdote quiere confesar. Y muchísimos sacerdotes no se confiesan y así celebran en pecado mortal. Porque el hecho de no confesarte en un año, ya tienes un nuevo pecado mortal que no tenías. Porque hay un mandamiento de la Iglesia que dice confesarse a lo menos una vez al año. Cada día más estamos ocultando la advertencia de San Pablo a los corintios. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por eso cualquiera que de manera indigna come el pan o bebe el cáliz del Señor, será reo. Reo significa culpable. Es el que tiene la responsabilidad. Terrible. Tienes la cosa, la realidad, de la cual se hace el juicio. Eres reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Todos entonces examínense a sí mismos y después coman de este pan y beban de este cáliz, porque el que come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Y es por esto que entre ustedes hay tantos enfermos. Y eso es cierto. Luego habla de los sacerdotes que entran triunfalmente a la Santa Misa. Al inicio de nuestras celebraciones eucarísticas, ¿cómo es posible eliminar a Cristo que lleva su cruz y camina con tanto sufrimiento bajo el peso de nuestros pecados al lugar del sacrificio? El lugar del sacrificio es el altar, es el lugar del santo sacrificio. Y hay tantos sacerdotes que entran triunfalmente. Estas no son palabras de Isidro Puente Ochoa, no. Son palabras del prefecto de la Sagrada Congregación del Culto Divino en Roma. Y no son cosas nuevas, Repito, los que digan, no hay nada nuevo, no se intranquilicen, sigan contentos así como van, están equivocados. Absolutamente no hay nada nuevo. Esto es lo antiguo. 50 años hace que el Concilio Vaticano se celebró. Y el Concilio Vaticano II, permítame una pequeña interrupción, les he preparado. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II? Voy a decirles lo que preparé. Número 23. No se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Y habla a todos los obispos. Se conservará el uso de la lengua latina. Número 36. Que los fieles sean capaces de recitar y cantar juntos en latín
las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Fíjense bien, en el 2015, el 12 de junio, en el periódico Observatorio Romano, el cardenal Sara decía, como prefecto de la Sagrada Congregación del Culto Divino, que hay que voltearse hacia el crucifijo, dando la espalda al pueblo, en el Kyrie, en el Gloria, en el credo y en el canon, en la oración eucarística, desde el 2015, pero ningún periódico, ninguna revista lo quiso decir. Ahorita ya están escapando un poquito, gracias a Dios, pero ahí se ve la maldad de muchos. Vamos con el concilio, nada nuevo, todo esto es antiguo. Lo digo por esos sacerdotes que dicen, el vocero del Papa dijo que nada nuevo. Claro, no es nada nuevo. Abre los ojos y ponte a estudiar el concilio. Número 54 del documento Sacrosanctum Concilium del 4 de diciembre de 1963. Procúrese pues que los fieles reciten y canten juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. ¿Qué les corresponde? El Kyrie, Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Agnus Dei, eso les corresponde, y el Sanctus antes del canon y después de la consagración, bendito el que viene en nombre del Señor. Sobre el rito de matrimonio, ¿qué dice el Concilio Vaticano II en el número 77? Si en alguna parte están en uso otras laudables costumbres y ceremonias en la celebración del sacramento del matrimonio, el Santo Sínodo desea ardientemente que se conserven. Esto vale como una tradición para la marcha nupcial, que ahora dicen, Mendelssohn la hizo para animales. Mendelssohn lo hizo con lo que tú quieras, pero es una tradición que la Iglesia tomó, y la tomó para siempre, o al menos es lo que se y es una cosa sana, que ayuda mucho. Vamos a ver lo que dice el Concilio Vaticano II sobre el uso del latino de la lengua vernácula. Número 101. De acuerdo con la tradición secular del rito latino en el oficio divino, ya hablo de la misa, ahora del oficio, se ha de conservar para los clérigos la lengua latina, para todos los clérigos. Ahí entran los diáconos. ¿A qué te haces diácono? Aprende latín, hijo mío. Estás en la iglesia latina, y más que tú eres romano, eres latino. La penitencia ha de celebrarse en todas partes el viernes de la pasión y muerte del Señor, el ayuno pascual, y aún extenderse según las circunstancias al sábado santo, número 110. El 116 habla del canto gregoriano y el canto polifónico. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana, en igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Óiganlo bien, esto lo dicen los padres del concilio. Y es un documento conciliar, inspirado por el Espíritu Santo. Y vale más de cualquier reglamento, regulación. Esto vale. El primer lugar hay que dárselo al canto gregoriano en las acciones litúrgicas. Nadie obedece. Por eso este cardenal, compañero mío, está protestando. Y yo, inocente palomita, yo no digo nada, nomás leo lo que él dijo, ¿ok? Si algún día me toca decir algo, van a oírlo, ¿eh? Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse. ¿Cuánto hace que no escuchamos una misa de Mozart, de Beethoven? Una misa hermosa, polifónica. Qué triste, pobreza de nuestro canto litúrgico, qué triste. En el número 120, eso fue el número 116, habla del órgano de tubos. Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Qué guitarrita ni qué guitarrita, hijos, qué batería ni qué nada de eso. Lean el concilio, por favor, sobre todo los que dicen que no hay nada nuevo. El arte auténticamente sagrado. Número 124. Sean excluidas de los templos y demás lugares sagrados aquellas obras artísticas que repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad cristiana y que ofendan el sentimiento auténticamente religioso,
ya sea por la depravación de las formas, ya sea por la insuficiencia, la mediocridad o la falsedad del arte. Por último, el 125. Manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles. Qué triste que nadie conozca el Concilio Vaticano II y todos lo cacaraquien. El Concilio Vaticano II nunca dijo que se quitaran el velo de la cabeza de las mujeres. Nunca dijo que podían entrar escotadas o en pantalones ceñidos, apretados a las iglesias. Nunca dijo que ya no se hincaran en la iglesia. El Concilio Vaticano II lo han hecho decir todo lo que es aberrante en la liturgia. Ya iremos poco a poco viendo, número por número, de las cosas que dijo el Concilio Vaticano II. Seguimos hablando del cardenal Roberto Sara. Se pregunta él, ¿por qué entran tantos sacerdotes triunfalmente a la Santa Misa y suben al altar saludando a diestra y siniestra para parecer simpáticos? Si observamos el triste espectáculo de esas celebraciones eucarísticas, ¿por qué tanta ligereza, tanta mundanidad en el momento del Santo Sacrificio? ¿Por qué tanta profanación y superficialidad delante de la gracia sacerdotal tan extraordinaria que a nosotros los sacerdotes nos hace capaces de hacer realmente presente el cuerpo y la sangre de Cristo con la invocación del Espíritu Santo? ¿Por qué algunos se creen que tienen el deber de improvisar, de inventar oraciones eucarísticas que esconden las frases divinas en un baño de pequeño fervor humano? Las palabras de Cristo son insuficientes. ¿Se necesita multiplicar las palabras puramente humanas? En un sacrificio así único y esencial, ¿hay verdaderamente necesidad de estas fantasías y de estas creatividades subjetivas? ¿Qué dice San Mateo? Cuando recen, no hablen y hablen como los paganos, los cuales creen que van a ser escuchados a fuerza de tanta palabrería. San Mateo capítulo 6. Ahora habla de las procesiones hechas de danzas interminables. Él es un africano, y critica a los africanos. Hemos perdido el sentido más profundo del ofertorio. Ahí es el momento en el cual, como dice su nombre, todo el pueblo cristiano se ofrece no a un lado de Cristo, sino en Él, a través de su sacrificio que será cumplido en la consagración. El Concilio Vaticano II ha admirablemente subrayado este aspecto, insistiendo en el sacerdocio bautismal de los laicos, que consiste esencialmente en, oigan bien los laicos, ofrecerse a sí mismos con Cristo en sacrificio al Padre. Eso es la participación de los laicos. No es encaramarse arriba del altar, no es vestirse como sacerdotes. Los laicos se quieren hacer sacerdotes y los sacerdotes se visten como laicos. Si el ofertorio no se ve más, sino como una preparación de los dones, como un gesto práctico y prosaico, entonces será grande la tentación de añadir y de inventar ritos para colmar lo que se ve como un vacío. El ofertorio no es la preparación de los dones, no es la preparación de las ofrendas, no, entiéndanlo los que se llaman liturgistas. Para ser liturgista, primero tienes que aprender arameo, y hebreo, y griego, e ir a las fuentes, entiéndelo. No con un diplomita de liturgista te creas la gran cosa, hay que estudiar a fondo, ir a las fuentes como nos pidió el Concilio Vaticano II. En ciertas regiones de África deploro las procesiones de ofrendas, largas y rumorosas, hechas de danzas interminables, los fieles que llevan toda suerte de productos y objetos que no tienen nada que ver con el sacrificio eucarístico. Estas procesiones dan la impresión de exhibiciones folclorísticas que desnaturalizan el sacrificio de la sangre de Cristo sobre la cruz y nos alejan del misterio eucarístico. Yo recuerdo, me pidieron que predicara en el aniversario del descubrimiento de América, 1492, 1992, en el auditorio de Tijuana. Y andaba de moda un
ballet folclórico, a quien dijo Ana. Y así comenzaron la misa. Parte de la misa fue el baile de esas personas semidesnudas, las cuales pidieron su dinero y se fueron, ni se quedaron a la misa. Entonces, eso es una parte de la misa. Esa es una aberración. Sigue el cardenal Zara. Los obispos de África deberían tomar medidas para que la celebración de la misa no sea una autocelebración cultural. La muerte de Dios, que murió por amor a nosotros, está por encima de todas las culturas. Ahora habla el cardenal Zara de celebrar la misa de espaldas al pueblo. Y esto es después de lo que dijo el vocero del Papa. Esto tiene la fecha del día 6 de octubre. Es la presentación del libro, y esto está escrito en el libro. Esto no lo dijo el cardenal en ese momento, sino que lo saqué yo de lo poco que he podido ver en francés, en italiano, ¿verdad?, del libro que escribió. No basta simplemente tener silencio en la Santa Misa. Para que cada uno comprenda que la liturgia nos hace convertirnos interiormente hacia nuestro Señor, durante la celebración, todos juntos, sacerdotes y fieles, corporalmente debemos estar de cara al oriente, simbolizado en el ábside. Repito lo que dije en la transmisión anterior, el ábside es donde está el altar. Este modo es absolutamente legítimo, es conforme a la letra y al espíritu del Concilio Vaticano II. No faltan testimonios de la Iglesia de los primeros siglos. Cuando nos levantamos y nos ponemos de pie para orar, nos dirigimos hacia el oriente, dice San Agustín, haciéndose eco de una tradición que, según San Basilio, va desde los apóstoles. Se concibieron las iglesias para la oración de las primeras comunidades cristianas, y hay un documento que se llama las Constituciones Apostólicas, aquí lo tengo yo, en griego, ¿verdad?, del siglo IV, pero que se llaman apostólicas porque vienen desde los apóstoles, ¿no? Y dicen que todos los altares están hacia el oriente, para que todos vean hacia el oriente. Cuando el altar está dirigido al occidente, como en la iglesia de San Pedro en Roma, el celebrante se vuelve hacia el oriente y entonces está de cara al pueblo. Pero eso únicamente lo hacía el Papa. Yo recuerdo cuando era niño, el Papa era el único que podía celebrar de cara al pueblo, pero estaba hacia el oriente. Este orientamiento, fíjese la palabra, orientarse. Hoy todo el mundo está desorientado, decimos norteado. Este orientamiento corpóreo de la oración no es otra cosa que el signo de un orientamiento interior. El sacerdote no invita al pueblo de Dios a seguirlo al inicio de la oración eucarística cuando dice: levanten sus corazones. Y el pueblo que le responde: están dirigidos, los tenemos dirigidos hacia el Señor. Hay que estar viendo el sacerdote y el pueblo a nuestro Señor. Y ahí vienen las palabras con las que quiero concluir esta noche el programa Encuentro con nuestra Iglesia. Ya seguiremos hablando del cardenal Roberto Zara. Dice el cardenal en su libro: como prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, me urge todavía otra vez, fíjense bien, otra vez, recordar que la celebración hacia el oriente está autorizada por las rúbricas del misal, porque es de tradición apostólica. No hay necesidad de ninguna autorización particular para celebrar así, pueblo y sacerdote dirigidos hacia el Señor. Si materialmente no es posible celebrar al oriente, hay
hay que poner una cruz sobre el altar que se vea bien como punto de referimiento. Cristo en la cruz es el oriente cristiano. Pero entonces, repito, para terminar, como prefecto de la Congregación por el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, me oprime todavía una vez más recordarles que la celebración hacia el oriente está autorizada por las rúbricas del misal nuevo, de Pablo VI, porque es de tradición apostólica. No hay necesidad de ninguna autorización particular para celebrar así, pueblo y sacerdote, dirigidos hacia el Señor. Que así sea. Les doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.